mejores, por no decir el mejor mercado de Madrid, gigantesco, como sabéis. Tenemos en la planta de arriba piscina, gimnasio, las mejores pescaderías italianas. Bueno, es un escándalo. No sé cómo explicaros dónde tenéis que venir a comprar todos los días. Ya está bien del día, del supermarket, tradición. Y aquí estamos unos locos que se nos ha ocurrido abrir una librería en el mercado, ¿no? Es una de estas cosas espectaculares que nadie entiende. Pero bueno, vamos poco a poco vendiendo libritos y, como digo yo, pues dando alimento para el espíritu y no solo para la carne, ¿no? Estamos en este juego y vamos a ver qué nos depara esta crisis fantástica que estamos viviendo. Bueno, pues hoy, después de agradeceros venir aquí, quiero deciros que tenemos el tremendo privilegio de contar con María Jesús Alabarreyes, a la que todos conocéis, que es una mujer fantástica, es una escritora espectacular, es una trabajadora insoportable, ¿verdad? Porque yo no soy capaz de entender cómo sigue este ritmo, y además es una magnífica amiga y una muy buena persona. Coincidimos en unas épocas raras, trabajamos juntos en un programa de radio y la verdad es que nos hicimos amigos, y ella ha tenido la delicadeza de apoyar a las pequeñas librerías y venir a presentar su libro a mis dos pequeñas librerías del mercado. Que hay mucha gente que dice, coño Pedro, es que tienes una multinacional. Digo, ya sé cómo me decís, pero todavía no conozco a ningún librero millonario. Estamos en esto porque nos gusta y que le vamos a hacer. Y María Jesús pues ha venido a apoyarnos con la presentación de su libro, que espero que venga más que el anterior, cosa que es difícil. Pues os dejo con María Jesús y muchas gracias por venir otra vez. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi Pedro me dice que esto no se cae. La verdad es que tenemos aquí a Sekun, que es una fisio, o sea que si nos rompemos algo lo tenemos ya bastante fácil. Bueno, primero, oye, gracias por estar aquí. No os quejaréis de sitio absolutamente pintoresco, ¿verdad? Y estas cosas solamente se le ocurren a alguien como a Pedro, que es así de original. Yo decía, pero en el mercado, y yo me imaginaba, bueno, no se oye. Entonces, y si me pongo así mejor, me dicen que me la acerque y que hable con más fuerza. Lo de hablar con más fuerza es complicado para mí, porque tengo un tono de voz muy bajo. ¿Me oís ahora? Bien. Bueno, pues os decía que cuando me comentaba Pedro lo de las librerías en el mercado, yo al principio pensé que era en el mercado con una puerta y dando a la calle con otra puerta. Pero no, ya me contó que era justo dentro del mercado. Y dentro de eso yo dije que no nos toque al lado de una pescadería, que quizás es más complicado, pero veo que no, que estamos muy bien. Rodeados de quesos, lo cual es estupendo, y hay una charcutería. Me falta la fruta, que siempre da color, ¿no? Pero en fin, es algo bueno. Oye, pues os decía que muchas gracias de verdad por estar aquí. Y este libro, dices, a ver, lo de las 3 claves de la felicidad es un poco provocador. ¿Os parece provocador? Sí. Bueno, pues decidme vosotros cuáles son las claves de vuestra felicidad. Si tuvierais que decir, cuando sois felices, que espero que lo seáis muchas veces, ¿por qué sois felices? ¿Cuáles son las claves que funcionan para vosotros? A ver, Leo. Serenidad, actitud positiva. ¿Esto me lo puedo quedar? Sí, sí. Leo dice que serenidad, actitud positiva. Él es hiperactivo, lo digo para quien no le conozca, que sepáis. Pero esas serían tus claves, Leo. La actitud la tiene siempre absolutamente positiva, ¿eh? Es verdad, es verdad. Valorar lo que se tiene. ¿Cómo te llamas? Marisa. Marisa dice que valorar lo que se tiene. ¿Pensáis que es una buena clave? ¿Sí? ¿Qué más? Ser buen amigo de ti mismo. Fanny, psicóloga. Os lo digo de paso para que veáis esto, ya tiene un poco de truco y se lo sabe demasiado. O sea, que no, nadie se avergüence, ya es una respuesta de matrícula de no. Ser amigo de ti mismo. ¿Qué más? No llego. Comer. Para ser feliz hay que comer. El otro día estaba mi amigo Antonio San José en una presentación y él ha escrito, él ha escrito un libro, ha
escrito dos. Uno que es la felicidad de las cosas pequeñas y otro que es hoy no me cambio por nadie. Y en ese decía que comer es uno de los 3 placeres al menos que nos podemos dar cada día. Y hoy en día, con las nuevas historias de la alimentación, serían 5, puesto que hay que comer 5 veces, ¿no? Comer lo básico. ¿Por ahí atrás? Vivir el día a día. Vivirlo bien, ¿no? Pero se puede vivir llorando por las esquinas. Bien, disfrutar de cada momento. A ver, mis amigas aquí del consejo, ¿alguna clave de la felicidad, María Ángeles? María Ángeles dice, ojo, que ella se siente feliz cuando no tiene que pensar que tiene que ser feliz. Bien, bien. Cuando vives tu vida también en cada instante, ¿no? Merche, ¿alguna clave? ¿Alguna clave? Merche es una chica feliz y no se lo plantea tan siquiera. ¿Alguna otra clave, Laura? Rodearte de buenos amigos. Bien. ¿Por aquí alguna clave más? ¿Belén? Conseguir controlar tus circunstancias y que no te controlen a ti. Bueno, a ver, las circunstancias pesan muy poco. Bueno. Salud de aquella manera, porque a estas edades ya con tirar más o menos nos damos por satisfechos. Bien, a ver, comentaba un poquito Belén que las circunstancias. Los psicólogos sabemos que las circunstancias influyen mucho menos de lo que pensamos, mucho menos. Es decir, en esa especie de pack con el que llegas a la vida, tú naces con un 50% favorable a ser feliz o menos favorable a ser feliz. Y con eso naces. Y no te lo garantiza nadie. Es decir, 2 hermanos, hijos de los mismos padres, incluso gemelos monocigóticos, uno puede nacer con mucha predisposición a la felicidad y otro no. Y esto lo tenemos claro, ¿verdad? Cuando tú tienes un bebé de 3 o 4 meses, ¿verdad que se sabe cómo es? ¿Verdad que es cuando es un niño simpático, agradable, sonriente, positivo, conquistador, seductor? ¿Verdad que sí? Pues ha nacido con esa predisposición. Y cuando es huraño, cabroncete, malhumorado, que está siempre buscándote las cosquillas, ¿verdad que también se ve? Pues ha nacido así. Las circunstancias, ¿cuánto influyen las circunstancias? Un 10%, solo un 10%. Por eso la gente con las mismas circunstancias, unos son felices y otros son bastante infelices, solo un 10%. Y lo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día, un 40%, que como además somos listos, supera el 50% con el que nacemos. Un poquito que nos cojamos y nos pongamos a ello, prácticamente lo supera. Pero, ¿es feliz todo el mundo? No se cumple. Pero en España la gente cuando le preguntan si es feliz suele decir que sí, curiosamente, ¿Por qué? Porque mentimos, ¿para qué nos vamos a decir lo contrario? Porque parece que si dices que no eres feliz es que has fracasado en tu vida, ¿verdad? Hay mucha gente que no es feliz y hay mucha gente que le cuesta ser feliz. ¿Me oís al final ahora? ¿Me oís bien? Vale. Pues hay mucha gente que le cuesta ser feliz. Y cuando nosotros vimos cuáles son las personas que más les cuesta ser felices, y nos preocupaban sobre todo las buenas personas, esas personas que son agradables, que son majas, que son generosas, que intentan sacar lo mejor realmente de la vida, pues esas buenas personas que no eran felices, la inmensa mayoría tenía algo en común. ¿Qué era? Los que no eran felices. Unas expectativas más elevadas. Leo dice, unas expectativas más elevadas. Mi amigo Alfonso, que acaba de llegar ahí al final, compañero de universidad y gran amigo, psicólogo también, y que le pillamos en renuncio porque mira que no consigue llegar puntual a las cosas. Alfonso, ¿qué es lo que tienen las personas que no son felices?
¿Qué tienen las personas que no son felices? Muchos deseos incumplidos, dice Alfonso. Frustraciones. Bien, pero frustraciones tenemos todo el mundo, ¿no? ¿Por qué no somos felices? A ver, cuando alguien no es feliz y te planteas, dices, ¿por qué no soy feliz? Cuando no somos felices, ¿estamos enfadados? ¿Estamos enfadados? No necesariamente. Pero nos sentimos mal cuando no somos felices. ¿Y con quién nos sentimos mal? ¿Con nosotros mismos? ¿Cómo te llamas? Lidio. Nos conocemos, ¿verdad? No. Ya nos conocemos. Perfecto. He venido a ponerle la cara. Muy bien. Siento decepcionante. Lidio, dice que decías... Bien, decías que a veces nos sentimos mal con nosotros mismos y a veces nos sentimos mal con los otros, ¿verdad? Y cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, ¿por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué no hemos conseguido lo que queríamos? Porque no hemos conseguido lo que queríamos y porque nos culpamos de algo, a veces. Y yo os pregunto, si sois buenas personas, ¿por qué os culpáis? A ver, Guti, que no paras de hablar. Si sois buenas personas, ¿por qué os culpáis? Bueno, pues lo que hemos visto es que la gente cuando no es feliz y se siente mal, fundamentalmente, es porque no se sabe perdonar. Porque hay algo que has hecho y piensas que no lo has hecho bien o no has tenido los resultados que tú esperabas, y empiezas a darle vueltas a la cabeza, esa cabecita que tenemos a veces tan peligrosa, terminas sintiéndote muy mal contigo mismo. Y la gente que a lo mejor es muy perfeccionista, difícilmente se sienten satisfechos, ¿verdad? A pesar del esfuerzo que han hecho. Cuando intentamos algo y no sale bien, os pregunto, ¿por qué os sentís mal? Y os lanzo otra pregunta. ¿Alguno de los que estáis aquí sois dioses? De lo que sea, a mí me da lo mismo. ¿Pero alguien es Dios aquí? Y si somos humanos, ¿los humanos no fallamos? ¿No cometemos errores? ¿Lo podemos todo? Y entonces, ¿por qué os sentís mal? Yo entiendo que nos sentimos mal cuando no hemos intentado algo, pero si tú lo has intentado, a veces lo consigues y a veces no lo consigues. Tú te tienes que premiar por tu esfuerzo, no tanto por los resultados. Y los niños pequeños, porque a veces dices, caray, somos imperfectos, no, si nacemos bastante bien. Los niños pequeños se saben perdonar. ¿Verdad que se perdonan maravillosamente? Os pregunto, tú tienes un niño de 3 años que acaba de pegarle un mamporro a otro enorme. Le ha pegado una patada, le ha tirado al suelo y le dices, ¿pero qué haces? Y te dice, nada. Y cuando le dices, pero por Dios, pide perdón y se queda tan contento. ¿A que sí? Luego no les cuesta nada perdonarse. ¿Por qué nos cuesta tanto cuando se supone que avanzamos en sabiduría? Porque no avanzamos. Porque muchas veces desaprendemos. Este es el gran riesgo o la gran tragedia que puede tener. Cuando hemos visto cuáles son las 3 claves de la felicidad, hemos visto que la primera es perdonarnos. Y cuando hemos hecho un estudio sobre la felicidad con más de 700 personas, hemos visto que hace 10 años las mujeres en general éramos más felices que los hombres. Hace 4 o 5 años estábamos por el estilo, hombres y mujeres. Y hoy son más felices los hombres. Y aquí hay pocos, ¿verdad? Como en casi todas las cosas interesantes. Y cuando hemos visto por qué hay pocos no. Cuando hemos visto por qué los hombres eran más felices y hemos analizado, ¿sabéis lo que hemos encontrado? Son más felices porque se perdonan más, perdonan fácilmente también a los demás y no se sienten tan responsables de las cosas que ocurren alrededor. Mientras que las mujeres reaccionamos bien ante situaciones muy críticas,
nos perdonamos poco y nos responsabilizamos de casi todo. Es decir, llega un momento que yo no sé si por ser mujer tienes una especie de añadido que dice vas a ser la responsable de todo tu entorno, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigos, de tus compañeros, de todo Dios. Y cuando alguien está un poquito regular, ahí tenemos que ir corriendo, ¿verdad? ¿Vosotros pensáis que algunos hombres hacen eso? Hombre, lo intentan y ven que es un poco difícil y dicen, pues ya está, ya lo he intentado. Lo cual, honestamente, es bastante inteligente. Las cosas como son. Entonces, pero luego hemos mirado y hemos dicho, oye, y si dividimos a la gente por categorías, y hemos puesto personas mayores, jubilados, personas empresarios, personas emprendedores o autónomos que trabajan por su propia cuenta, personas que trabajan por cuenta ajena, parados y estudiantes. Y miramos y dijimos, ¿quiénes se sienten más felices? ¿Quién, Leo? Los emprendedores. Los emprendedores y los empresarios eran los segundos que se sentían más felices. ¿Pero quiénes eran los primeros? Los jubilados. Los jubilados. Y desgraciadamente, ¿quiénes eran los últimos? ¿Quiénes eran los últimos? Los que se sentían más infelices. Leo dice, los trabajadores por cuenta ajena. Fijaros, el drama es que los que se sentían más infelices en este momento, además de los parados, los primeros más infelices eran los estudiantes. Estudiantes que piensan que tienen un futuro complicado y que sienten que no tienen demasiados recursos para salir adelante. Este es un gran drama, absolutamente. Pero cuando vimos quién tenía muy claro cuáles eran las tres claves de la felicidad, encontramos que coincidían dos factores. Uno, hombres, y otro, personas mayores. Y las personas mayores, casi un 15%, tenían muy claro que la primera clave para ser feliz es perdonarte. Y las mujeres lo tenían muy claro, solo un 2%. Así que nos queda un poquito por avanzar, ¿verdad? Bien, entonces o nos perdonamos bien o no conseguimos todo lo demás. Y luego ya aprende a quererte. Es decir, todo el mundo le decíamos, ¿cuáles son las claves para ser feliz? 50% de las mujeres decían, quererte a ti misma. Bueno, está muy bien. Ahora, ¿sabéis quereros? ¿Sabemos querernos? Algunos mejor y otros peor, ¿verdad? Bien. ¿Y coges las riendas de tu vida y tu vida te pertenece si no te sabes querer? ¿Verdad que difícilmente? Bueno, pues al final lo que vimos es que la vida sin perdón es un fracaso, pero que perdonamos más fácilmente a los demás que a nosotros mismos, salvo los que son unos jetas. Los que son unos jetas se perdonan facilísimamente e intentan aprovecharse al máximo de la buena gente. Y esto es otra tragedia. Y lo intentan hacer de dos formas. Una, intentando que nos sintamos culpables, y cuando tú te sientes culpable y las mujeres parece que rápidamente nos sentimos culpables, hacen de ti lo que quieren, y la otra, dándote pena. Y cuando nos da alguien pena, también hacemos lo que sea, ¿verdad? Bueno, pues hay que tener muy claro que si no aprendemos a perdonarnos, habrá otras personas que manipulen nuestras vidas con no demasiadas buenas intenciones, y que para eso tenemos que tener muy claro cuáles son los perdones más difíciles. ¿Cuándo nos puede costar más perdonarnos? Os pregunto. ¿Cuándo? En lo tocante a los hijos, efectivamente. En lo tocante a los hijos, Buti. Bien, nos cuesta mucho cuando estamos débiles, nos cuesta mucho cuando nos sentimos culpables. Y nos sentimos enormemente culpables cuando pensamos que nuestros hijos han fracasado o que no son lo que nosotros quisiéramos que fueran.
¿Qué es lo que hemos visto aquí? Que hay un error enorme que a veces hemos contribuido desde la psicología, y es el pensar que los hijos son el fiel reflejo de los padres. No es verdad, no es cierto. Es decir, puedes tener un hijo o 10 y cada uno ser diferente educándolos de la misma manera. Y claro que los padres tienen una intervención importante en la educación de los hijos, pero en absoluto son responsables de cómo salgan, y mucho menos cuando tienes personas extraordinariamente violentas o agresivas. Y esos hijos agresivos o violentos, lo último que necesitan son padres culpables. Lo que necesitan son padres seguros que les sepan poner los límites que les puedan encauzar en un momento determinado, y que siempre es mucho más difícil, ¿no? Pero les señale el camino que tienen que recorrer, ayudándoles en lo que puedan y dejándoles solo en lo que necesiten. Y sobre todo ayudándoles a que se responsabilicen de lo que hacen. No son los padres los responsables, no son los padres los culpables, pero es una de las cosas que más infelicidad crea a la buena gente, porque aquellos padres que no se preocupan demasiado tampoco se sienten culpables. Bueno, es una de las cosas que más nos cuesta. Otro es perdonarnos cuando nos sentimos débiles físicamente. Débiles. Cuando estamos muy mermados, cuando estás en un proceso en el que no puedes más. Bueno, es uno de los momentos en los que más te tienes que querer y en los que más te tienes que mimar. ¿Y qué es lo que no nos perdonan los demás? ¿Qué es lo que no nos perdonan? Porque hay cosas que los demás no nos perdonan, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que no nos perdonan los demás? La falta de lealtad. Muy bien. La falta de lealtad a aquellos que son desleales. Pero los que somos leales, ¿qué es lo que no nos perdonan? A ver, Lourdes. Fíjate, otra persona sabia, Lourdes. La gente a veces no te perdona que seas feliz. Y a veces no te perdonan lo que ellos pueden pensar que alguien ha triunfado. Esas dos cosas no las perdonan. ¿Por qué? Pues porque hay algo que se llama envidia, y los envidiosos son personas permanentemente insatisfechas, que nunca están contentos con lo que tienen, siempre anhelan lo que no poseen en ese momento. Pero cuidado, como sois amigos, cuidado, porque los envidiosos son personas peligrosas. Porque una persona envidiosa va a ser capaz de hacer lo que sea para conseguir, como sea, lo que por otros fines no ha logrado. Y una persona envidiosa es capaz de desprestigiar, sí. ¿Y es capaz de mentir? Sí. ¿Y intenta manipular? Por supuesto que sí. Y yo les tengo bastante pena porque dices, no van a ser felices, pero yo os diría, los envidiosos, lejos. Cuanto más mejor. Si queréis ser felices, lejos, de verdad. Y a veces no te perdonan el que la gente piense que estás bien o que estás bien con otras personas que a ellos les gustaría estar con ellos. Y eso se llaman celos. Y los adultos también tienen muchos celos. Y los celos, de nuevo, son muy peligrosos. Y cuando sentéis que alguien tiene celos a vuestro alrededor, poneros en guardia. Porque os van a intentar, de nuevo, poner zancadillas. Y este es otro de los problemas fundamentales. Con lo cual, si nos perdonamos nosotros, no tendrán que perdonarnos los demás, ¿verdad? Porque las mujeres era muy curioso. Decíamos que nos tenemos que querer mucho, pero también añadíamos que para ser felices nos tienen que querer los demás. Y si nos tienen que querer los demás, estamos dejando parte de nuestra vida en sus manos, ¿verdad? Porque habrá gente maravillosa que nos quiera y habrá gente estúpida que piense que no nos tienen que querer. Pero en cualquier caso, si yo para ser feliz necesito que los demás me quieran, lo voy a tener complicado. O por lo menos siempre voy a tener un punto de debilidad enorme. Entonces decían por aquí, y lo decía también Fanny, que para ser felices tenemos que ser nuestros mejores amigos, ¿verdad? Porque yo os pregunto,
¿Cuáles son las únicas personas que vamos a estar con nosotros desde que nacemos hasta que se supone que pasemos a mejor vida? ¿Quiénes son las únicas personas que van a estar con nosotros? ¿Verdad que nosotros? Bien, la gente que me conoce, y aquí hay bastantes, saben que yo me quiero mucho, ¿verdad? Y que soy bastante buena amiga de mí misma, ¿verdad? Y esto me sale de forma natural, ¿eh? De forma natural y porque tenía una abuela que era bastante huraña, que nos quería muy poco y yo desde el principio vi que había que intentar compensar. Pero de forma bastante natural. Pero si yo tuviera que decir de verdad cuál es el momento en el que marca un antes y un después en la vida, por lo menos en la mía, fue aprender a perdonarme. O sea, el día que yo, ante cualquier cosa que hacía, me juzgaba por el esfuerzo y no por el resultado, de verdad que a partir de ahí creo que he visto o he sido infeliz pocas veces. Evidentemente si serías infeliz si se te muere un ser querido, y eso es imposible. Y no te sientes muy bien cuando te rompes una mano, ¿verdad? Como me ocurrió el año pasado, pero te acostumbras. Y cuando te dan la lata y dicen que tienes que hacer muchos ejercicios, dejas de hacerlo y ya está. No tiene tampoco mucha importancia. Pero yo os pregunto, ¿a alguno de vosotros le cuesta perdonarse? Decir la verdad. Antes más que ahora. Antes más que ahora. Yo os diría, poneros a ello. Y cada vez que os sintáis mal, aquí lo que podemos hacer es decir, a ver, ¿me estoy responsabilizando de algo? ¿Me siento mal por algo? Porque habría que distinguir entre la culpa y la responsabilidad, ¿verdad? ¿Me estoy responsabilizando por algo? ¿Y eso que me responsabilizo depende de mí? Pues si no depende de mí, si yo lo he intentado, ¿por qué me voy a sentir mal? No es tan complicado cuando se ve, ¿verdad? Pero es muy difícil de hacerlo. Bien, ¿cuál es la persona de las que estéis aquí que desde hoy mismo, cada vez que se sienta mal, va a pensar, a ver, ¿soy culpable? ¿Soy responsable o lo he intentado? ¿Quién va a dar ese paso? Vale, porque como no lo empecéis a dar, no vamos a empezar a ser más felices, de verdad. Y otra cosa para ser feliz es aprender de las personas sabias. Y fijaros que dándole vueltas que conste que yo me había preparado la presentación, la cosa es que no le haga ni caso. Pero dándole vueltas un poco a lo que te dice la gente, o por lo menos la gente que yo he conocido más sabia, y esas reflexiones que te hacen crecer y te hacen cambiar, las cosas que yo más que he aprendido es, porque los sabios, ¿verdad que son personas poco grandilocuentes y poco narcisistas? Y gente muy sencilla, ¿verdad que sí? Y poco protagonistas. Bien, bueno, pues esa gente lo que a mí me decía es, somos seres privilegiados. A ver, de los que estamos aquí, ¿hay alguien que no duerma en una cama? ¿Hay alguien que no duerma en una cama? La cama luego se puede dormir como se quiera, debajo, encima, de lado, eso ya es otra historia, solos, acompañados. ¿Pero hay alguien que no duerma en una cama? Porque tienes algún problema especial. Muy bien, vale. ¿Cuánta gente no duerme en una cama? ¿Verá que un porcentaje muy grande de la población? Y de los que estamos aquí, comemos todos y varias veces. ¿Cuánta gente no come lo que necesita? Y de los que estamos aquí tenemos agua en casa y hasta agua caliente. Miren, ¿cuánta gente tiene agua caliente? Y tenemos luz por muy cara que esté. ¿Bien? Y cuando nos levantamos podemos coger y tomarnos un cafecito o un té, la mayoría de nosotros, ¿verdad? Eso es un porcentaje pequeñísimo de la humanidad. Cuando dicen que tenemos varias, que vamos a nacer varias veces, yo siempre digo que yo no tengo ningún interés en reencarnarme por ahí y nacer una segunda vez. Ninguno. ¿Por qué? Porque creo que no voy a tener tanta suerte. Porque al final, si lo miramos, más o menos somos un 4% de la población de privilegio que tenemos. Con lo cual, la siguiente vez es más fácil que te toquen el 96% restante, ¿verdad? Pero en ese 4% estamos valorándolo. Los estudios de psicología
que normalmente se hacen en América, que es donde tienen pasta para esto, lo que dicen es que no es tan importante, efectivamente, tener mucho dinero, y de hecho hicieron un estudio con un grupo al que les había tocado $1 millón en la lotería, y otro grupo al que no les había tocado nada y era de la guía telefónica. Y miraron cuánto felices eran entonces y cuánto felices eran al cabo de un año. ¿Y qué encontraron? ¿Eran más felices los del $1 millón? Pues no eran ni más ni menos. Es decir, eran más felices los que dentro de esos dos grupos sabían disfrutar de las cosas pequeñas. De las cosas pequeñas. Y como dice Antonio San José, si ahora mismo tuviéramos que pensar qué cosas nos hacen felices, podríamos hacer una apuesta, y es que la mayoría de las cosas que nos hacen felices no cuestan más de 5 euros. Pensarlo. ¿Qué te hace feliz? Que salga el sol todos los días, tener un amigo al lado, escuchar una buena música, dar un paseíto, cerrar los ojos y decir soy la persona más fantástica del mundo. Yo lo digo de vez en cuando y espero que vosotros lo hagáis también. Las cosas que te hacen felices no cuestan dinero, si no, no tendríamos las consultas llenas de personas que tienen dinero, ¿no? Pero si no somos conscientes de ese privilegio, difícilmente lo vamos a saborear. Luego somos personas privilegiadas y tenemos todos los ingredientes para ser felices. Y si alguien piensa que no es así, que le falta algún ingrediente, que empiece a pensar los pensamientos que tiene que cambiar en su vida. Porque cuando nos encontramos mal, normalmente, lo sabéis muy bien, no es por lo que está ocurriendo, sino por lo que estamos pensando. Y ante una misma situación, hay gente que la vive muy bien y otros que la viven muy mal. Luego el tema es cómo nos contamos la vida. Bien. Una de las cosas que me decían las personas sabias es que resolviéramos el conflicto entre la culpa y el perdón. Si me siento culpable, siempre puedo enfocar mi energía hacia la reparación, pero nada conseguiremos si previamente tú no te has liberado perdonándote. Y la generosidad es otro de los valores a conquistar, es otra de las cosas que más felices nos pueden hacer. ¿Y los males de amor cómo se superan? Los males de amor, ¿cómo se superan? Aquí nos hemos puesto a mirar a nosotros para el suelo. A ver, los males de amor... La moda verde, que le quita la mancha de la hoja. Bueno, esa es una opción, esa es una buena opción, pero es verdad que hay gente que se siente muy mal cuando se siente poco querido, cuando siente que lo ha dado todo y está recibiendo algo muy diferente, ¿verdad? Bueno, pues los males de amor se superan perdonándonos, respetándonos y queriéndonos por dos. Esa es la mejor idea. Perdonándonos, respetándonos y queriéndonos por dos. Bien, y un acto maravilloso de amor es renunciar a cambiar a la otra persona en lo que para ella es esencial. Y un acto inteligente de amor es cuando estás con alguien que no te quiere y que no te ama, pon distancia lo antes posible. Porque en esas situaciones lo único que vas a conseguir es quitarte esa energía que realmente tienes y que algo que fue un sentimiento muy maravilloso termine dejándote realmente muy marcada en tu vida. No podemos obligar a nadie que nos quiera y no lo necesitamos si nos seguimos queriendo siempre. Y no significa que el que hayas estado con una persona y luego no estés, no significa ningún fracaso. Es otro aprendizaje y otra vivencia de la vida, que seguro que tuvo sus momentos buenos, si lo piensas. Bueno, otra de las cosas que te dicen los sabios es que disfrutemos de las cosas pequeñas, ya lo hemos dicho aquí varias veces. Y otra de las cosas que te dicen es no nos enfademos por no ser guapos, pero reaccionemos si nos sentimos débiles y vulnerables, porque depende de nosotros, porque la vulnerabilidad, de nuevo, la podemos recuperar. Bien, si creemos siempre en nosotros y en nuestro poder de recuperación, estaremos bien, aunque digamos
desagradables. Esa es la parte cool del De todo mercado. esto, ¿verdad, Pedro? Bien. Otra cosa que nos dicen es, no dejemos de luchar cuando nos sintamos vencidos. De los que estáis aquí, algunas veces os habéis sentido vencidos. Bien, los que somos Capricornios seguro que seguimos luchando, pero los que no habéis luchado en esos momentos, ¿verdad que luego os habéis arrepentido? ¿Verdad que siempre puedes luchar? Y si te sientes sin fuerza, bésate en ese momento. Quiérete en ese momento, recupera las fuerzas, pero no dejes de luchar. Porque si dejas de luchar, dejas de vivir. Y si dejas de vivir, dejas de tener ilusión. Y si no tienes ilusión, no tienes esperanza. Y sin esperanza, no se puede vivir. Bien. Otra de las cosas que nos dicen es que actuemos con empatía, pero que seamos flexibles. ¿Verdad que a veces hay mucha gente poco flexible? ¿Verdad que hay muchas personas absolutamente dogmáticas? Pues yo también os diría que intentéis poner distancia. Porque es que, sí, el que es dogmático lo va a seguir siendo normalmente, salvo que se dé cuenta de su gran error y lo quiera rectificar. Pero como queréis vosotros que lo rectifique y él no, no hacemos nada en ese sentido. Bien, que las crisis no nos quiten la esperanza, pero tampoco nos dejen sin energía. Y finalmente, pactemos siempre que podamos, pero no cedamos en lo esencial. Mirad, seguro que todos conocemos a gente que en algún momento de su vida se vendieron, seguro. Pero yo no conozco a nadie que sea feliz después de haberse vendido. Tengamos muy claro a veces cuál es el límite que no podemos o que no deberemos superar, ¿no? Y al final es, si no sabemos ser justos con nosotros mismos, vamos a dejar que otros dirijan nuestras vidas, ¿verdad? Bien, entonces, ¿sabemos cómo funciona el cerebro? ¿Sabemos cómo funciona? ¿Lo sabemos? ¿No? Pues nos vamos a poner de pie. ¿Para caernos? Para no caernos apoyados. Me iba a poner encima de la mesa, pero no me atrevo. A lo mejor encima de una silla. Si quiere unas las A ver. Tampoco vamos a meterlo en tu número, por si acaso. A ver, vamos a ver un poco cómo funciona el cerebro. Alguna vez me lo habéis visto, ¿eh? Porque el cerebro funciona bien si le damos órdenes que sean coherentes, ¿verdad? Bien, si yo quiero ser feliz, lo que tengo que decir es que me tengo que perdonar y que luego me tengo que querer. Pero si le doy una orden y luego la contraria, le hago un lío, ¿verdad? Bien, pues la gente que crea que queriéndose va a ser feliz sin perdonarse, se va a hacer un lío. A ver, todos conocemos nuestra mano derecha. Todos. Algunos se ríen porque ya saben lo que voy a hacer. Bien, por ahí, los de lateralidad cruzada, vale, y la pierna derecha es la que está al lado de la mano derecha, ¿no? Para los que nos perdamos un poco. Bueno, pues con la pierna derecha, y por eso os digo que os apoyéis en la silla o en algún lado, yo me voy a apoyar en ti. La pierna derecha, vamos a empezar a hacer círculos en el sentido de las agujas del reloj. Orden sencilla, ¿verdad? Pierna derecha, hacemos círculos en el sentido de las agujas del reloj. Hacia la derecha, hacia la derecha. Bien, y con la mano derecha, según estamos haciendo los círculos, vamos a dibujar el 6 de arriba a abajo. De arriba a abajo, según estamos haciendo los círculos. ¿Y qué os pasa? ¿Qué os pasa? Que no se puede, ¿verdad? Bien, pues lo que os pasa es que hemos dado dos órdenes contradictorias a nuestro cerebro. ¿Qué es lo que os pasa? Que le hemos dicho, mueve la pierna derecha en el sentido de las agujas y hace el número 6 de arriba a abajo. Y eso le hace un lío. Pues si queréis ser felices y no queréis tener líos, pues tenéis que perdonar. Tenéis que ser sabios y tenéis que quitar el inteligencia emocional. Tenía una fábula y una carta, pero os voy a contar la carta.
Seguramente algunos me la habéis oído a veces nombrar. Es una carta de un estudiante. De un estudiante que utiliza la inteligencia emocional, que se podría sentir muy culpable y que decidió perdonarse. ¿De acuerdo? Bien. Pues es la carta de Susi. Y Susi se había ido a estudiar fuera de España, a estudiar inglés, y al cabo de unas semanas decide escribirles a sus padres. Y les dices: queridos mamá y papá, desde que me fui del colegio, perdonadme porque he tardado mucho en escribiros y de verdad que lo siento mucho. Pero bueno, ya me pongo a hacerlo. Ahora, os quiero decir algo. Por favor, no leáis esta carta hasta que no estéis sentados. Sentados. Perfecto. Bueno, pues ahora os contaré qué es lo que me ha ocurrido. Afortunadamente, ya me encuentro muy bien. La fractura de cráneo y la conmoción que me produjo la caída cuando salté desde la ventana de mi dormitorio, cuando se incendió al poquito tiempo de llegar aquí, casi se ha curado. Solo pasé 3 semanas en el hospital y ahora veo casi con normalidad. Solo me ataca el dolor de cabeza 7 veces al día. Bien, por fortuna, el incendio del dormitorio y mi salto por la ventana fueron presenciados por un empleado de la gasolinera cercana, que avisó a los bomberos y a la ambulancia. Después me vino a visitar al hospital y como luego yo no tenía ningún sitio donde vivir a causa del incendio, fue tan amable que me invitó a compartir su vivienda. Dices, realmente se trata de un sótano, bastante sucio la verdad, pero bueno, simpático. Él es un muchacho sui generis. La verdad es que es un tío que yo le quiero mucho, y por eso pensamos en casarnos. Pero es verdad que tiene muy mal genio, es verdad que es muy ambicioso, es verdad que es bastante agresivo y es verdad que a veces no se controla. Pero como nos queremos, vamos a casarnos. Aún no sabemos la fecha, pero podrá ser antes de que se note mi embarazo. Sí, papás, estoy embarazada. Me consta lo mucho que os complacerá ser abuelos y estoy segura de que recibiréis bien al bebé, dándole el mismo cariño, afecto y cuidado que tuvisteis conmigo cuando era pequeña. Bueno, la causa del retraso de nuestra boda se debe a una infección que padece mi novio, un poco importante, y que nos ha impedido pasar las pruebas hematológicas porque yo descuidadamente me he contagiado de él. En la actualidad tomamos 36 pastillas cada uno al día, pero estoy segura de que lo recibiréis en nuestra familia con los brazos abiertos. Él, ya os dije que no es cariñoso, tampoco es muy educado, pero os confirmo que tiene ambición. Su raza y su religión son distintas de la nuestra, pero sé que vuestra tolerancia, frecuentemente expresada, nos permitirá enfadaros por ello. Bueno, pues ahora que ya estáis al corriente de todo, quiero deciros que no se incendió mi dormitorio, no tuve fractura, ni conmoción de cráneo, no fui al hospital, no estoy embarazada, no tengo novio, no sufro ninguna infección y no hay ningún muchacho en mi vida. Sin embargo, he sacado un suspenso en historia y un aprobado en ciencias y quiero que veáis estas notas con su perspectiva adecuada. Vuestra hija que os quiere, Susi. Bien, eso es inteligencia emocional. Bien, ¿verdad que Susi se perdonaba bien? Vale, pues lo único que necesitamos es perdonarnos igual de bien, por lo menos nosotros. Estoy convencida que no lo hacemos como podemos, estoy convencida que lo podemos hacer maravillosamente mejor y estoy convencida que me vais a dar siempre las gracias por haberlo intentado y haberlo conseguido.